Buenas tardes, buenos días, perdón. Tarde porque empezamos con 20 minutos de retraso. Y me están escuchando, están viendo Introducción a la Evaluación Educativa. ¿Están viendo con el logo de nuestra institución? Sí, Bueno, muchísimas gracias. Bueno, bienvenido a este curso. En este curso trataremos de despejar nuestras dudas. He visto que algunos ya completaron la tarea uno. Muy interesante las respuestas de cada uno. Y cada uno tiene un pensamiento diferente sobre evaluación. Algunos ya desarrollaron bastante ahí su conocimiento, o sea que espero que podamos con ustedes compartir también lo que ustedes tienen en evaluación, ¿verdad? Y bueno, evaluación muchas veces se confunde con medición de, o con una nota, un número que se le da al alumno, ¿verdad? Pero implica muchas más cosas. Entonces vamos a tratar de ir viendo en este curso eso y espero que les sea provechoso y que ustedes también aporten porque hay muchos trabajos en cada clase y trabajos que van a poder ir desarrollando. La pregunta del profesor Juan, ingeniero Juan. Entonces, las clases van a ser grabadas. Teóricamente, la asistencia y la puntualidad iba a ser calificada, ¿verdad? O sea, vamos a tener consideración en ese punto, pero está ahí en la escala de evaluación que le voy a pasar dentro de un ratito. Eh, lo que es, ¿cómo se dice? El asunto de la evaluación de que vamos a hacer. Y vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Acá tenemos una escala de evaluación que vamos a pasar, donde la asistencia y la puntualidad vale 5 puntos cada uno. Total 10. Bueno, ese punto vamos a ver en base al resto ahora. De entrada habíamos planeado esto, ¿verdad? Después tenemos una evaluación diagnóstica, o sea, la evaluación diagnóstica es la tarea uno, pero la tarea uno es una parte nomás de la evaluación diagnóstica. ¿Por qué? Porque ustedes van a tratar de hacer también así como contestaron o van a contestar hoy después de esta primera parte de la clase, la evaluación diagnóstica que está en el formulario ahí en la tarea uno. Entonces, a partir de ahí, entonces completar la evaluación 2 puntos, el uso de TIC. Ustedes van a hacer una evaluación diagnóstica para cada una de sus materias. O sea, al comienzo de la actividad de clase, el profesor puede, para conocer eh, cómo están sus alumnos, cómo están motivados, cómo están, qué conocen previamente, si se prepararon antes, etcétera. Entonces, hace una evaluación para saber cómo están. Especialmente a veces vienen de otra institución o de la secundaria, entonces, de la educación media, y entonces no saben, ¿verdad? Y a veces, por alguna razón, no se desarrolló todo, por ejemplo, en un curso, en un semestre anterior, y entonces necesita, por ejemplo, cálculo uno 2 eso que hay, ¿verdad? Entonces, si es que eso eh, va a afectar, entonces uno le hace una evaluación sobre si qué tan preparados están sus alumnos para poder continuar o empezar las clases. Entonces, eso va a ser el primer trabajo. Es un que ustedes van a hacer, aparte de completar, van a hacer ustedes cada uno para su materia. Entonces, eso vale 10 puntos en total. Después tenemos un trabajo práctico 2 que va a ser ya para que vamos a dar en la siguiente clase, que tiene un peso de 12. Ese 10 es el que está a la derecha, el puntaje, es solamente para, no es el que está en el medio, ¿verdad? El 12, ese es esta columna, vamos a ver si puedo señalar. Esta columna es, toda esta columna es la que
son los puntajes. Este es un imaginario nomás de puntaje que hizo antes de empezar, ¿verdad? O sea, este es para... Entonces esto está reflejado acá en este diagrama radial. Los puntajes son que la evaluación final tiene más puntaje, ¿verdad? Sobre 25. Las evaluaciones ahora tienen 10, la diagnóstica, ¿verdad? Ahora no hay, la coevaluación tiene 5, que es la final. Al final van a hacer una coevaluación entre todos. Y la evaluación formativa acá tiene 12. ¿Has visto? Sí, 12. 18 tiene la evaluación sumativa, acá en el azul, ¿verdad? 18. Y acá vamos a la evaluación de proceso 20. Y así vamos subiendo el puntaje. Tipo, entonces el imaginario este que está a la derecha hizo este rojo, o sea, es su desarrollo, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos también la evaluación sumativa 18, la evaluación de proceso 20, donde ustedes van a hacer trabajos relativos a su materia, ¿verdad? Van a hacer un examen de formativo, sumativo, de proceso, y habrá la alternativa de que alguno quiera hacer un ensayo sobre el tema en alguno de los puntos. Sobre evaluación sumativa, por ejemplo, quiere hablar, o diagnóstica, o de proceso. Pero eso se puede presentar también en la evaluación final con un puntaje de 25 puntos, donde se evalúa el curso, los contenidos conceptuales, los procedimentales, la calificación que, ¿cómo, cómo le vamos a calificar, ¿verdad? O sea, serían los criterios, ¿verdad? Los resultados. Y por último, es elaborar una coevaluación grupal. La idea es que ustedes puedan explayarse sobre algo del curso en el final. Puede ser el trabajo 5, la evaluación final. Y entre ustedes se van a evaluar junto con el profesor y eso vale 5 puntos. Y este sería el otro gráfico para comparar el puntaje total de puntaje con el puntaje logrado, que es esta tabla estos de la derecha. Estas calificaciones a la derecha están en rojo ahí. Bueno, y acá están en rojo en el... Ahí, me fue. Tengo que ir arriba. Están en este gráfico radial. No sé, serían nuestros gráficos, bueno, de evaluación. Este voy a compartir después un PDF de esto para después. Incluso le puedo compartir el Excel. Entonces entramos con la introducción a la evaluación ahora. Y a ver si está grabando este. Parece que sí. Bueno, estuvieron contestando lo que es evaluar y podemos abrir después. Lo que pasa es que quiero abrir también cuando contesten todo, ¿verdad? Entonces en base a eso tenemos eh, un panorama de inicio para el diagnóstico inicial de la clase de ustedes. Entonces, ¿qué es evaluar? ¿Cuándo vamos a evaluar? ¿Por qué y para qué evaluar? Entonces, esas son algunas de las respuestas que tenemos, las preguntas. Entonces, evaluar es valorar y es mejorar para algunos, ¿verdad? A lo mejor esto está en un negocio, ¿verdad? Pero estamos tratando con personas, con alumnos, entonces no es solamente un negocio. Entonces, la evaluación educativa es tanto una evaluación como también que educa al alumno, le hace saber en qué parte o cuánto sabe sobre una materia, por ejemplo, y eso hace que tenga un fin educativo. Nos ayuda también a lograr las metas que tenemos como personas. Vamos a ver varias definiciones de evaluación. Según Fermín, la evaluación es un proceso sistemático, continuo e integral destinado a determinar hasta qué punto se lograron los objetivos educacionales que se determinaron previamente, en base a objetivos. Evaluación es el juicio del maestro
respecto a la actuación del alumno. Ese es el punto de vista del siempre nosotros como docentes, ¿verdad? Es una de las partes más importantes, Gorín, del quehacer educativo. Sin ella no sería posible cotejar el valor de nuestro trabajo. Ahí está autoevaluando, ¿verdad? También al docente se autoevalúa, ¿verdad? Bloom y eventualmente también es evaluado por pares, etcétera. Evaluación es la reunión sistemática de evidencias para determinar si en realidad se producen ciertos cambios en los alumnos y establecer también el grado de cambio de cada estudiante. ¿Cuánto cambió durante el proceso? También hay otra, Miller en el 2012 define la evaluación como un término genérico que incluye un rango de procedimientos para adquirir información sobre el aprendizaje del estudiante y la formación de juicios de valor respecto al proceso de aprendizaje. Ustedes me ve, si tienen algo que aportar, por favor levanten la mano yo en realidad ya no sé si voy a ver acá levantar la mano, pero ustedes están viendo la lámina. Con vos, pueden decir. Sí, Ay, gracias, gracias. Dale. La evaluación de los aprendizajes es un proceso en el cual nosotros observamos, recogemos, analizamos información relevante respecto al proceso mismo de aprendizaje de los estudiantes, a fin de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para optimizarlo. O sea, esto es un proceso que hay que optimizarlo, o sea, no, yo evalué este año o este semestre y para el próximo semestre a lo mejor, según los resultados, voy a tener que hacer alguna modificación en mi forma de evaluar, ¿verdad? O reforzar, etcétera, o está bien, vamos de acuerdo a los resultados que vamos a ir obteniendo y a los indicadores y criterios que vamos a ir formando. Entonces, ¿qué funciones tiene la evaluación educativa? Una es motivar al alumno para que aprenda. Muy importante la motivación. A veces hay profesores que les gusta poner bajas notas, ¿verdad? Para que mejore, ¿verdad? Y bueno, son criterios que uno puede tener, la materia puede tener ¿cómo se dice? Sus verdades, sus conceptos, sus criterios. Entonces, eso se respeta, ¿verdad? Pero la idea es no desmotivar al alumno, o sea, cómo uno entrega la nota, por ejemplo, es cosa también importante, o cómo le dice que cómo le fue en la prueba, etcétera. Es muy importante también cuidar eso. Entonces, tenemos pruebas de diagnóstico, de orientación educacional. A veces, por ejemplo, el alumno está desmotivado y le falta encontrar por qué está desmotivado, le gusta la carrera, a lo mejor le gusta otra de las carreras de la facultad o por alguna razón no da con la carrera exacta, ¿verdad? Ya pasó muchas veces que algunos alumnos decidieron seguir otra carrera, ¿verdad? Entonces, hace falta también tener una evaluación de orientación para algunos, ¿verdad? Porque a veces tenemos alumnos que están 3 años, 4 años en una materia, entonces eh, es desmotivador, ¿verdad? Para ellos, en vez de... yo una vez le dije a un alumno, he visto que era hijo de un ingeniero civil, ¿verdad? Y le dije, ¿por qué es lo que vos estás estudiando acá? Le dije, 3 años de estar en la materia. Y le dije, ¿por qué no estudias administración de empresas si tu papá tiene una empresa de ingeniería? Le dije. Y no, yo quiero saber todo, me dijo el alumno. Y bueno, hoy está ya ingeniero, ¿verdad? Y cosas así, por ejemplo, cruzan, eso sería no sería así una orientación o una desorientación, no sé cómo quieran, pero son comentarios que uno afecta o no al estudiante, ¿verdad? Entonces, hay también una evaluación formal, una informal, ¿verdad? Entonces, son cosas que a veces no se registran en las asignaciones, en las calificaciones, en las evaluaciones. De desarrollo, ¿verdad? ¿Cómo va el proceso? Selectiva, o sea que asigna calificaciones 5, 4, 3, 2, 1, por ejemplo, o puntajes 90, 100, 200, 50, etcétera.
También es jerarquizadora en ese sentido. Comunicadora. Esto van a saber no solamente los estudiantes, sino al final de su carrera, en su promedio va a figurar su calificación. Formativa, ¿sí? Para su desarrollo, para que conozcan sus capacidades y cuáles les dificultan, ¿verdad? Que potencien las facilidades que tienen, ¿verdad? Política. Entonces, sí, la institución tiene su misión, su visión, sus valores, su plan estratégico institucional, etcétera. Entonces, también tiene un posicionamiento en la sociedad. Entonces, es importante también en ese sentido. También es de conocimiento, se transmite el conocimiento, una de las cosas importantes también de la evaluación. Y como dijimos, hay que mejorar cada año, incluso lo que pasa es que cuando uno empieza, como ya les puse las calificaciones, ya no puedo mejorar en el semestre, entonces voy a tener que mejorar el siguiente semestre. El desarrollo de capacidades, por ejemplo, también es importante porque algunos eh, cambian rápido, aprenden rápido y otros les cuesta más, ¿verdad? Tienen que dedicarse más tiempo. Y muchas veces eso crea eh, por eso algunos docentes hacen actividades lúdicas, juegos, así, no hace falta que sean todas las cátedras, pero alguna cátedra puede tomar eso por el sentido de que no haya tanta competencia. Tienen que ser competentes, ¿verdad? Pero a veces la competencia en exceso y se descartan unos a otros y cosas así. Entonces hay que crear algunos juegos en equipo, ¿verdad? Algunas evaluaciones también que hay que hacer de los grupos, por grupo. Entonces, anotamos algunas cosas de para qué evaluar, ¿verdad? Para diagnosticar las deficiencias a fin de corregirlas. Esto es tanto al docente mismo, a sí mismo, como a los estudiantes, ¿verdad? Principalmente a los estudiantes, pero uno cada tanto debe evaluar, reevaluarse o autoevaluarse. Medir y cuantificar los resultados del proceso del alumno. Orientar el proceso para optimizarlo. Orientar el proceso para optimizarlo. Reflexionar sobre posibilidades de mejorar y comparar con otros resultados u otros centros, otra facultad, otra carrera, otras. Con esto, más bien, sería ya con pares evaluadores que van a estar evaluando al centro educativo, ¿verdad? Entonces van a ir comparando y a veces no hace falta que sea esa evaluación, sino una interrelación que puede haber entre los centros a fin de cómo van los resultados de sus egresados, etcétera, y de las materias que van pasando. También se puede ver resultado del semestre anterior, la otra materia, por ejemplo, a fin de tomar alguna decisión educativa. Entonces, también es recoger información. Información sobre eh, cómo va el aprendizaje. Estamos recogiendo información, a veces es los que empiezan en la facultad, en la universidad, traen vicios de la educación media, entonces recogemos esa información, por ejemplo, del semestre anterior traen algún problema en la materia, ¿verdad? No están entrando, o mismo por ejemplo, yo tengo una materia que se llama Material de Obras Civiles 1 y mis auxiliares, por ejemplo, desarrollan el laboratorio de hormigón, ¿verdad? Son estudiantes ellos, algunos son ingenieros ya. Y entonces ellos desarrollan la clase de laboratorio, pero yo les pregunto a mis alumnos en clase si saben, si dieron eso y no dieron, por ejemplo, me dicen. No sé qué sería eso. Entonces tengo que explicarle de vuelta lo que hicieron en el laboratorio y si es posible irme a mostrar en el laboratorio lo que ellos dicen que no vieron, ¿verdad? Bueno, entonces cosas así es importante porque o si no saben eso, entonces no van a aprender a dosificar el hormigón, por ejemplo, si no saben cómo se hizo el ensayo en el laboratorio. Y eso aplico también ahí en la facultad ahí en nuestra facultad de Oviedo, ¿verdad?
con mis alumnos. Analizar, valorar y contrastar lo obtenido con lo proporcionado. O sea, la información no siempre es una sola información, no es suficiente, sino hay que contrastar con otras informaciones. Entonces, dar a conocer los resultados, informar. Hay que dar a conocer al alumno, a los alumnos, su calificación, por qué, y hay que hacerlo en una buena, aprender a dar en una buena forma de manera que la misma sea significativa para el alumno. O sea, si vos le das una calificación, por ejemplo, 3, quién sabe por qué sacó 3, por qué no sacó 4, ¿verdad? Y tenés que explicarle de paciencia, etcétera. Ese es mi punto de vista, ¿verdad? Porque hay muchos criterios de evaluación, por ejemplo. Y vamos a ir viendo, tratar de ir viendo a través del curso, ¿verdad? Que podemos ir compartiendo. Si alguien quiere tomar la palabra en algún momento, puede interrumpirme, ¿verdad? No, no hay problema. O bien en su trabajo práctico ponen ahí y después también van a tener un tiempo para exponer ustedes sus evaluaciones. No, no sé cuánto vamos a tener tiempo, ¿verdad? 10 minutos cada uno o 5. Entonces también hay que tomar decisiones, qué hacer y qué reconducir, hacia dónde reconducir el aprendizaje, actuar. Eso nos ayuda a ser responsables y que actuar en consecuencia y en coherencia a ello. Algunos principios, por ejemplo, como integridad, los métodos que usamos para evaluar están acorde al nivel, están ordenados, tienen claridad, tienen objetivos trazados, va con la personalidad del alumno. Este tema de personalidad, por ejemplo, hemos visto que los evaluadores no sé si de ingeniería serían los evaluadores, ¿verdad? Pero hay gente que tiene crisis por su puntaje, ¿verdad? Y cosas así. Entonces, algunos plantean de que ya en un extremo de la evaluación educativa, de que el examen sea personalizado. Bueno, eso incluye, veremos si es justo, por ejemplo. Es un examen personalidad justo. Y para algunos es justo, ¿por qué? Porque cada uno es una persona diferente, por ejemplo. Entonces, y nosotros como docentes, es justo para nosotros, por ejemplo, hacer un examen para cada uno. Es medio difícil, ¿verdad? No tenemos ese tiempo, ¿verdad? Algunos venimos a enseñar tiempo parcial, 2 horas, 4 horas a la semana, otros están todo el día en la educación, ¿verdad? Entonces, eh, es importante también eso, ¿verdad? Es como para saber ese extremo. El otro extremo es crear un ambiente de competencia donde pones exámenes que son imposibles de responder, ¿verdad? Por ejemplo, y que uno solo, que es el genio, responde todo, ¿verdad? Bueno, cosas así, por ejemplo. Bueno, continuidad, permanente, ordenada, planificada. Continuidad. Entonces tiene que ser la evaluación permanente. Uno de los resultados que vi en los que contestaron en la tarea 1 fue que, ¿cómo se dice? Que justamente es un proceso continuo, ¿verdad? O sea que está bien claro eso para la persona que escribió eso, creo que eran 2 personas, 6 creo que contestaron inicialmente. Y bueno, y es ordenado y planificado. Entonces se planifica antes. Si ustedes no le dicen antes cómo van a ser evaluados, entonces difícilmente tengan, ¿cómo se dice? Algún asidero, no sé si legal sería la palabra, sino legítimo, un asidero legítimo su sistema de evaluación. A entrada ustedes le plantean, esto es lo que nosotros vamos a calificar, y bueno, y tiene que atenerse, y como una clase responsable, no, y ustedes le dieron bien los puntajes que van a tener en caso de que llenen completamente, ¿verdad?
o parcialmente sus calificaciones. Entonces, hay que aceptar nomás ya el proceso que se está haciendo. Finalidad relacionado con los objetivos logrados. O sea, lo queremos lograr el objetivo de la materia. Entonces, si logró esos objetivos, entonces vamos a validarlo, ¿verdad? Individualidad, considerar el nivel del grupo. O sea, en este caso, este consideró como grupo la individualidad, o sea, el trabajo en equipo, por ejemplo, y cómo se desempeñan, cómo responden el grupo, ¿verdad? Y cada uno, aparte otra vez, en este caso, la individualidad, por ejemplo, es sopesada con el grupo. Cientificidad es un sistema de evaluación científico que repetidas veces ustedes, o sea, ustedes van a ser, no sé, algunos son muy jóvenes los de ustedes, ¿verdad? Pero con el tiempo, el famoso dicho, la práctica hace al maestro, ¿verdad? Entonces van a ir formando sus criterios científicos porque van a tener varias, en su materia van a tener como 10 años, por ejemplo, de enseñanza, ¿verdad? Y esos 10 años le da un peso. ¿Por qué? Porque ustedes se están evaluando y le dan un peso continuo y un rigor científico a su desempeño docente y a su metodología de evaluación. Entonces vamos a lograr que sea constructiva, ¿verdad? No destructiva, mejore la calidad de la educación, de la evaluación misma. La evaluación es una parte de la educación, ¿verdad? Una parte muy importante. No sé si la más importante, pero es una de las más importantes. Es constructiva también, ¿verdad? Certifica competencias adquiridas, lo que aprendió, lo que entendió, su capacidad de razonar, su capacidad de resolución de problemas. Entonces, eso está ahí en la evaluación. Y es sobre todo también una oportunidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el alumno puede revisar lo que hizo mal en la retroalimentación, por ejemplo. Puede revisar si es un parcial, una prueba sumativa o es una formativa. Puede prepararse mejor para su examen final. Entonces, puede mejorar ya en ese semestre. Entonces, debe ser accesible para diferentes tipos de público. En el sentido de que los resultados son difundidos de manera amplia. Bueno, acá yo tengo no sé cómo ven los profesores, hay profesores que corrigen todo el examen, por ejemplo, un parcial, y le mandan así por WhatsApp o por los puntajes así, la lista le mandan así completo. Yo por mi parte no le quiero mandar la lista completa. Uno, porque el que sacó dos le dice porque el del lado sacó tres, ¿verdad? ¿Y qué hizo él de diferencia? Entonces ya por eso nomás ya quiere ir a ver su examen, ¿verdad? Porque quería igualarse al otro, quería superarle al otro. Entonces ese no es un criterio. Yo no creo esa rivalidad así, no pongo esas notas así, sino que le digo a cada uno y prefiero hacerlo en clase, ¿verdad? Prefiero hacerlo en clase, tardo una semana en corregir todo, ¿verdad? Y le entrego en esa semana y yo le digo en clase, esto hiciste tanto, tanto, tanto. Entonces, ahí tenemos también un feedback en el momento, una retroalimentación de cómo fue el resultado de tu evaluación de los alumnos, ¿verdad? Entonces, ese es un pensamiento mío, ¿verdad? No, cada uno sabe cómo, o sabrá, o probará, o testeará su sistema de presentar los puntajes que está dando a los alumnos. Entonces, tendrá resultados globales porque afectará su promedio al final, etcétera. Las interpretaciones deben ser claras, no suponer. Por ejemplo, hay alumnos que dicen, profesor, acabo de entender lo que yo escribí y te puso, qué sé yo, el hormigón se cayó
de 3 metros de altura, por ejemplo, en vez de decir se lanzó, se colocó de 3 metros de altura, por ejemplo, ¿verdad? Y cosas así. Y hay que ver si eh, hay gente que, por ejemplo, nosotros estamos formando y tenemos que aplicar términos técnicos, ¿verdad? Y si hay un abuso de términos no técnicos, por ejemplo, entonces estamos nivelando para abajo nuestra materia, ¿verdad? Nuestro objetivo. Entonces, tener objetivos claros también es importante. Información detallada. Entonces, nosotros vamos a poner ahí los detalles. Hay algunos alumnos que excelentemente contestan y ponen detalle y agregan incluso cosas muy interesantes, ¿verdad? Y análisis previo, por ejemplo, eh, para poder tomar futuras decisiones. O sea, en base a lo que yo hice este semestre, el semestre que viene o el otro año, vamos a tener resultados accesibles y también la institución. También la institución. Nosotros recordamos que no se evalúa solamente al alumno, sino a la institución se le está evaluando constantemente, al docente se le está evaluando, el sistema educativo se está evaluando, se está cuestionando. Hay algunos que se rompen la cabeza para preguntarse cómo educar, ¿verdad? O qué es la educación. Bueno, parsimoniosa es un medio, no un fin. Entonces es respetuosa en cuanto apunta a mejorar la calidad. Es parsimoniosa porque es lenta y es un proceso, ¿verdad? Un proceso largo donde que complementará la labor del docente. Y hay evaluaciones externas, por ejemplo, dijimos los pares evaluadores que vienen a evaluar la facultad, hablan con los docentes, se enteran de cómo está la institución, esas cosas, ¿verdad? Y también a veces, por ejemplo, en los exámenes finales nosotros tenemos interventores, ¿verdad? Entonces, a veces esos interventores eh, califican. Hay veces que califican los interventores. Normalmente el presidente de mesa es el que califica, pero hay algunas evaluaciones que hacen, por ejemplo, cuando hay ingreso, eso, entonces son externos. Los que enseñan en el cursillo, en el curso de ingreso, probatorio de ingreso, no, normalmente no son o no deberían ser los que evalúan al final del proceso si van a ingresar o no, por ejemplo. Entonces sería una evaluación externa. Es eficiente. ¿Por qué es eficiente? Porque optimiza los recursos disponibles. Estuvimos hablando, por ejemplo, que algunos quieren o asumen el punto teórico extremo de evaluar individualmente. No. ¿Cuánto costaría eso a la institución evaluar individualmente? Entonces, optimiza los recursos disponibles. Usa el laboratorio, usa la computadora, usa su celular, eh, los libros que tiene la biblioteca, etcétera. Entonces, hay que optimizar los recursos disponibles. Y nosotros en el examen, eh, yo por ejemplo trato de poner el examen en las menos hojas posibles y que contesten ahí mismo. Entonces, bueno, es un criterio, ¿verdad? Entonces, le doy poco espacio y parece que ese poco espacio que le doy hace que contesten más, mejor y más específico. Entonces, es un punto de vista, ¿verdad? Eficiente porque cubre áreas curriculares y grupos clave. O sea, eh, cubre, por ejemplo, una parte importante, tecnología en mi materia, hablo de eso porque es lo que sé, ¿verdad? Cubren áreas curriculares importantes y grupos clave, o sea que hay grupos clave que se forman como de investigación, por ejemplo, en algunas materias, y eso podría generar un centro de investigación en la universidad, por ejemplo, o podría ser que presenten algún congreso, que tenga un impacto, ¿verdad? Etcétera. Entonces, la investigación también es una forma de evaluarles en la materia y afuera, ¿verdad? En la materia, ¿verdad? Entonces, el alumno va a poder ver su propio desarrollo y como una tarea a largo plazo.
También debe ser legítima la evaluación debido a que ganó respeto, credibilidad. ¿Por qué? Porque la calidad técnica del trabajo es muy importante, la independencia y seriedad de sus instrumentos y la utilidad de sus resultados. Son muy importantes todos estos datos que se recogen, que se guardan, que se registran y que eventualmente van a mejorar o fortalecer la materia y la institución. Evolución del concepto de evaluar. Primero, eh, se determinó que es un juicio de valor sobre la calidad de un objeto o proceso educativo. Un juicio de valor sobre la calidad de un objeto o proceso educativo. Ese fue el primer. Después se midió. Se hizo una medición, asignación de números para determinadas expresiones en términos cuantitativos, el grado en que un alumno posee ciertas características. Después se midió el logro de objetivo, ¿verdad? Determinar el grado de logro de objetivo que se propuso anterior, al iniciar el curso o antes de eso, ¿verdad? Ya está luego el plan de clase, ¿verdad? Alguno no tiene que preparar el plan de clase cuando empieza, ¿verdad? Proceso de identificación, recolección y análisis de información que justifique una decisión determinada. Ahora, la toma de decisiones. Por ejemplo, proceso de determinación de la valía y o mérito de un sistema, programa, producto o procedimiento educativo que incluye la obtención de informaciones y la definición de criterios para juzgar su valor y tomar una decisión. O sea que nosotros estamos viendo acá que lo que hacemos en la cátedra se alinea con la institución y se alinea con la educación del país, ¿verdad? Política educativa de un país, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que reflejarse, o sea, tenemos que estar constantemente atentos a esto para que nuestra medición sea, nuestra evaluación sea lo mejor. No es solamente una medición, sino son decisiones que se toman y que pueden en el subtiempo, en algún tiempo, transformar incluso las políticas educativas de la institución y del país, por ejemplo. Bueno, acá tenemos nos salió muy bien acá esta imagen, ¿verdad? El alumno y el docente que se afectan, hay efectos entre ellos mutuamente. Uno está adquiriendo actitudes y uno tiene unas características y un comportamiento docente. Que evaluar al alumno y al docente, pero también la estrategia pedagógica, los objetivos, los métodos, la técnica, el material que se presenta en la clase. O sea, si nosotros evaluamos, estamos evaluando el libro que estamos usando en la cátedra para como medio de texto, los materiales adicionales que traemos, complementarios, las técnicas pedagógicas son las adecuadas. Eso hay que evaluar, pues si está respondiendo mal a nuestro examen, nuestra evaluación, ¿qué será? Nuestro método, nuestra técnica, no logra los objetivos, por ejemplo. Entonces, todo eso se evalúa. O hay que cambiar los objetivos, o qué hay que hacer. Y la institución misma, en su propuesta pedagógica, determina a quién se enseña. Eso se logra en la institución universitaria al ingresar con el examen de ingreso, a quién se enseña. A quién se enseña, entonces ya se elige en la institución qué se enseña, por ejemplo, qué semestre está, cómo se enseña, qué se va a hacer dentro de ese semestre o de esa cátedra y qué se quiere lograr también con ello. Tenemos también la evaluación que tiene varias preguntas y varios conceptos. Por ejemplo, el objeto, ahí arriba. Tenemos un contexto, necesidades, objetivos, contenidos, instituciones, profesores, estudiantes, metodología y recursos. O sea, el objeto puede ser el contexto donde está la institución, el estudiante, las necesidades que tiene
los mismos, ¿verdad? El docente mismo, ¿verdad? Objetivos, contenidos que están desarrollando, las instituciones que están vinculadas al proceso, los profesores que tiene la institución, los estudiantes, que son, acá está en oscuro el estudiante, o sea, es más resaltado, la metodología que se usa y los recursos. Todo es muy importante muchas veces a nivel institucional y que el docente debe tomar también esa política de la institución de poder mejorar, poder optimizar los procesos. Después tenemos a la derecha el cómo, el modelo. Puede ser experimental, naturalista, basado en la demanda, en los costos, en la toma de decisiones y está resaltado en la verificación de logros, si son cuantitativos o cualitativos. Vamos a ver eso después. El cualitativo, por ejemplo, nosotros los ingenieros eh, no somos muy de los cualitativos, ¿verdad? O sea, somos que nos gusta asignar calificaciones, pasó, no pasó, etcétera, ¿verdad? Pero no es solamente eso, sino hay que asignarle, hay que explicarle, a veces mostrarle el examen, la retroalimentación, ¿verdad? Y explicarle por qué no tiene. Entonces, uno se da cuenta por qué la cualidad de su examen mereció esa cuantificación, ¿verdad? ¿Y quién? ¿A quién? El evaluador, por ejemplo, vamos a ver. El evaluador son los profesores, los estudiantes, los directivos. El que usa, por ejemplo, a veces los ingenieros que salen de la institución, entonces van a trabajar en una empresa o hacen su propia empresa y construyen casa. Entonces el cliente experto, el experto que conoce eh, que puede ser un experto que sea un asesor, por ejemplo, de tesis, por ejemplo, o puede ser, por ejemplo, alguien que tiene una asesoría en alguna profesional o algo así, ¿verdad? Donde va y recibe una orientación o califica de alguna manera también, que es lo que se calificaría ahí la competencia del alumno. Por ejemplo, vamos a ver eso en la próxima clase la próxima semana la competencia cómo se evalúan las competencias. Y después está la autoevaluación que hace el docente, la heteroevaluación que es una evaluación entre pares o entre personas diferentes que evalúan, no solo evalúa el docente, el titular de la cátedra o encargado de cátedra, sino evalúa otro docente a quien le invita o la institución invita para evaluar. Y puede ser interna o externa también en ese sentido. Entonces han resaltado esos cuatro últimos puntos. Después tenemos un instrumento. El instrumento con qué vamos a evaluar. Acá hay algunos instrumentos, por ejemplo la observación. Y la observación implica registros. Hay que ver cómo se registra por ejemplo, un checklist, se puede hacer una lista de chequeo, ¿verdad? Puede poner una entrevista, se puede hacer un cuestionario, un test, unas pruebas objetivas, una escala. Entonces son instrumentos para evaluar. Vamos a ver más después cuando vemos los instrumentos de evaluación. Validez, factibilidad y pertinencia, que son los criterios y los valores que se debe tener ese instrumento de evaluación. Eso es lo más importante, más que la técnica. Yo por lo que veo en esta lámina, se refleja que eso que está abajo es lo más importante que elegir el instrumento que está ahí arriba tenemos un octágono, en ese triángulo inferior, en lo que está en la punta, por ejemplo, es menos importante que lo que está ahí abajo en la base, la validez, la factibilidad y la pertinencia. El momento, cuando se evalúa, cuándo se va a evaluar, inicial, continua y final, por ejemplo. ¿Para qué finalidad? Puede ser diagnóstica, formativa, sumativa. Esto sería algo sobre la evaluación que estaríamos viendo en el curso.
Acá, un poquito esto puse. Esto es una sobre investigaciones en en aula invertida. En aula invertida, una metodología y evalúan. Acá está un aula invertida en donde tienen una clase bien adaptada hacia grupos, donde tiene una pantalla donde puede ver todo y cada uno tiene su laptop, su notebook, su netbook, etcétera. Y uno puede ahí hacer una interacción con el profesor y los estudiantes. Y bueno, interesante tener este ambiente de trabajo. Y los objetivos en este tipo de clases y las evaluaciones que hacen trabajos grupales, ¿verdad? Investigaciones así. Y tiene muchos mejores resultados que los que son en, a ver si tengo el aula. Estas aulas, el estadio, que es el que está a la izquierda, y a la derecha tenemos un aula convencional plana, por eso dice flat, en un piso, ¿verdad? En cambio, el otro es un tipo de estadio. En estadio casi se obtiene lo mismo según esta investigación que hicieron en Estados Unidos, creo que se hicieron en esto. Entonces, tienen esta aula invertida en clase con esta ambientación del aula, es más positiva que los otros dos. Y se le acerca mucho el del estadio, pero no tanto. O sea, no como el que se aleja mucho es la clase plana, que es la que acostumbramos tener en nuestro país, ¿verdad? Bueno, entonces estas son las distancias transaccionales de las transacciones que hay entre el estudiante y el profesor, estudiante-estudiante, estudiante de contenido y instrucción tecnológica. Todo esto se centra acá y va por el estudiante y va al profesor y hay respuesta más rápida y directa hacia el estudiante, que es el principal agente de a ser evaluado y, y a ser educado. Y la salida, ¿verdad? Las salidas son el aprendizaje, el progreso y la satisfacción de este sistema. Son importantes. Y acá hizo el sistema radial, ¿verdad? Donde usó el PBL, ¿verdad? El PBL, que es el aula invertida con las clases en grupo, ¿verdad? Con computadoras personales casi y grupales, ¿verdad? La clase plana y el estadio. Entonces la satisfacción, por ejemplo, la satisfacción acá, los dos primeros, el plano y no me sale el nombre, el aula especial, ¿verdad? Vamos a llamarle así, el aula especial. Entonces tienen más o menos la misma satisfacción, nivel de satisfacción con el plano. Perdón, el plano y el aula especial. Mucho más atrás está el estadio en cuanto a satisfacción, en puntaje. En cuanto a la satisfacción, a el otro, estoy recordando esto, que son valores que ellos le dan en inglés, ¿verdad? Iniciales. Pero, por ejemplo, en el azul, nos fijamos en el azul, que es el aula especial, es el que presenta casi el mejor comportamiento. Y el plano tiene algunos niveles que llega bien. Y el estadio decía que era el inferior, ¿eh? A pesar del estadio, todo el mundo le mira ahí al alumno que está o el docente que está atendiendo, ¿verdad? Y es un desastre. O sea, el estadio, especialmente para el alumno que va a hacer una clase invertida, el estadio es un desastre porque todo el mundo le mira arriba, abajo, todos le están viendo. En cambio, en el plano por lo menos le ven los adelante y alguno que otro atrás, ¿verdad? Y por así decirlo, por hacer una interpretación de su investigación. Porque recuérdense que nuestra evaluación va a estar de acuerdo a muchos factores que están ahí, que tienen que ver con la infraestructura, la institución, etcétera. También. Entonces acá está la tabla
de beneficio, ¿verdad? Donde el estadio tiene menos valores, menos mejora, tiene que mejorar mucho más para igualarse con otros, o sea, no es adecuado el estadio. Acá, por ejemplo, el aprendizaje en los días va aumentando. Este es el aprendizaje que se hace tomando varios exámenes. Tomando varios exámenes, la evaluación del aprendizaje es mayor en el tiempo. En cambio, si tienen un examen solamente al final del semestre, empieza a evaluarse un periodito antes, unos días antes del examen, y no llegan al nivel si son varias, cada clase o cada 15 días los exámenes, ¿verdad? O sea, algunos test o alguna forma de evaluar que puedan hacer. Eso es muy importante entender. Cuanto más evaluaciones hay, se puede corregir lo que no se estudió, lo que no se sabe, se puede mejorar. Y bueno, ¿cuándo se hace la evaluación diagnóstica? Al inscribirse, por ejemplo. Muy bien, algunos contestaron ya al inscribirse. Eh, Después comienza a trabajar con el grupo de aprendizaje. En el momento que, o sea, algunos van a contestar y ahora, después de terminar esta primera parte, ¿verdad? La tarea uno y el momento en que se considere necesario. Se hace otra evaluación diagnóstica. Por alguna razón el profesor cree que hace falta, entonces, por ejemplo, hay una ficha de inscripción donde uno pone su nombre, la ciudad donde vive. Esto sería a mano, ¿verdad? Se puede hacer también así en el Google Form. La edad, si es varón o mujer, si tiene último año de escolaridad, curso de formación, certificado obtenido, qué hace en su trabajo, su experiencia laboral, qué hace en un día normal de trabajo, qué tarea, cuál es su motivo por la que decidió realizar este curso, razones, otros cursos que realizó de formación profesional, etcétera. Entonces va evaluando a su alumno para saber cómo desarrollar la clase. A veces los alumnos estudian, hacen congresos en otro lado, hacen alguna actividad, están aprendiendo mecánica o algo así, ¿verdad? Aparte, otra vez, o como hobby o como para mejorar su ingreso, ¿verdad? Entonces, todo eso también es importante saber porque a lo mejor va a tener una idea de lo que es la materia en base a eso, ¿verdad? Después tenemos un cuestionario donde uno conoce las propiedades, el aspecto del acero, del bronce, de la fundición, en qué se usa la aplicación, el aluminio, el poliuretano, dónde se aplica, cómo se aplica, polietileno, poliestireno, qué propiedad tiene, qué aspecto, o sea, al tacto, a la vista, al olor, etcétera. Todo eso sería el aspecto. Las propiedades sería, por ejemplo, si tiene resistencia mecánica, si es pesado, su densidad, su peso específico, si tiene absorción, por ejemplo, pues absorbe agua, absorbe aceite, absorbe grasa, ácido, etcétera, lo que sea. Conoce sus aplicaciones, en qué se usa el bronce, para instrumentos de laboratorio, el aluminio para las puertas, las aberturas, las ventanas, poliuretano, por ejemplo, para las aislaciones térmicas, fenólico, por ejemplo, para eh, algunos muebles, etcétera. Y añade ahí los comentarios que puede, que le interesa aprender o que le interesa profundizar o de lo que sabe, que habla de lo que sabe. Al comenzar un proceso de aprendizaje, ¿qué debemos tener en cuenta? Datos provenientes de la inscripción. ¿Cómo? Análisis con el propósito de ampliar y profundizar la información recibida. También las concepciones previas, ¿cómo? Por medio de interrogatorio, resolviendo un problema o un diálogo reflexivo. Muchas veces no hace falta hacer un test, sino hace falta dialogar con la clase y uno ahí ya tiene un panorama. Uno pregunta algo
y no le responden o no le intentan no responder o al mirar luego ya están bajoneados, ¿verdad? Por lo que no pueden responder. Entonces uno ya tiene ahí esa sería una informal, ¿verdad? Una indagación informal. Otros aspectos que inciden en el aprendizaje: motivación, expectativas, autoestima. Y en el cómo, al dialogar, por ejemplo, uno puede notar si se motiva, también por el intercambio grupal que tiene y también por el autoinforme que uno hace. Entonces tiene un concepto sobre su alumno, porque aunque nosotros los ingenieros decimos, bueno, que ese ingeniero tiene que tener autoestima, tener motivación, tener expectativa, ¿verdad? Bueno, pero que sean ingenieros para que tenga eso, ¿verdad? Tiene que llegar a eso. Entonces, muchas veces la motivación no es tanta y hay que averiguar por qué. Tendría que haber alguien que pudiera orientarle, puede ser el docente, algún docente de su semestre o algún psicólogo, no sé, algo que pueda orientarle mejor. Esta es la primera parte de nuestra clase de hoy. ¿Hay alguna pregunta? Voy a ver si pongo el Meet ahora. ¿Hay alguna preguntita, señores? ¿Alguna? Voy a ver en el chat a ver si hay algo. Permiso, profe, yo tengo una pregunta. Sí, dale, Héctor. La evaluación procesual, ¿verdad? Sí, Para mí eso no sé qué tan novedoso sea. Eh, yo recuerdo que desde el que yo entré en la sí. universidad recién se dio, o sea, al principio, a finales del siglo pasado y principio de este siglo recién. Eso no le está quitando tiempo a las clases, por ejemplo, ya que de 15 clases que uno tiene, sí o sí tiene que tomar mínimo 2 parciales. Y entonces está perdiendo 2 clases básicamente, en vez de desarrollar más 2 clases, o estás perdiendo para examinar una parte, eh, digamos que vas a examinar nomás otra vez al final en el examen final. ¿Qué Claro. opinión tenés de eso, profe? Sí, gracias por la pregunta, muy interesante, Héctor, y bastante ahí sobre ese tema. Y le mostré ese desempeño que tuvieron en el semestre al final y el que evaluó al final y el que evaluó en el proceso, ¿verdad? Pero no hace falta luego que vos interrumpas tu clase para evaluarle. Vos en tu clase podés evaluarle informalmente, o hacer un cuestionario de 5 o 6 preguntas y ver que te tome media hora, profesor Héctor, o 15 20 minutos para analizar eso. Si querés, poder debatir con la clase para extenderte a la media hora, o si querés tomar eso para tu próxima clase, llevas eso y traes. Entonces, desarrolla. Eso sería, Héctor, porque, cierto, en la escuela antigua, ¿verdad? No sé qué estudiamos yo en la Facultad de Ingeniería, la UNA, ¿verdad? Nosotros pasábamos, no pasábamos, eso nomás era, y el que era genio sí podía pelear a lo mejor 5, ¿verdad? Pero, eh, no, y era esa escala, o sea, al final nomás prácticamente lo que interesaba, ¿verdad? Entonces, sí, el proceso es importante, uno, para fortalecer al alumno para que sepa que está yendo por buen camino o por el contrario, que tiene que estudiar más. Y entonces, y el docente le sirve para reforzar su enseñanza y a lo mejor en la siguiente clase que vos pensabas dar tu clase normal, vos tenés que decir, bueno, voy a aplicar los conceptos de la clase pasada y en esta clase vamos a aprender ya mezclado con el nuevo concepto, por ejemplo, ya de aumentarlo ya por ejemplo, por usar una técnica, por ejemplo, profesor. No sé si está claro. Sí, pero en este caso, pues el sistema lo te obliga a que los alumnos tienen que acumular puntos, ¿verdad? Sí, Entonces sí. vos, y te pone fechas, o sea, periodos de examen que hay que respetar, ¿verdad? Entonces, no hay tanta libertad, me parece un sistema muy lindo para
un sistema anual, por ejemplo, no semestral, ¿verdad? Pero en este caso es tipo obligatorio, ¿verdad? Y tiene que sumar tantos puntos otra vez en el total Claro, y ese profe, tipo de claro, cosas. profe. Pero no, Entonces, vos- lo que yo te estoy diciendo nomás no es que hagas esto, sino que seas consciente que se puede hacer esto. Y no es que eso a lo mejor va a ser formativo y no sumativo la nota, ¿entendés? O sea, va a ser formativo, va a tomar decisiones en base a eso. Ya te levanto la mano y ya sé, Juan, después va a hablar vos. Entonces vas a tener para que vayas bien nomás en tu clase, Héctor, y puede ser informal, puede ser, y no puede ser que no valga puntos, solamente para tomar testear tu clase y poder ver reforzar tu enseñanza, y eso nomás. No es, claro, se respeta lo de la institución, por supuesto, la fecha de exámenes y todo eso de los parciales, el proceso, el primer parcial, segundo parcial, pero vos le puedes tomar en eso un intermedio, un test, por ejemplo, pero como el programa no te permite, no va a ser sumativo, la institución va a ser formativo, ¿verdad? Ahora, si vos le das taller, por ejemplo, un taller que sea tipo, es como un test, ¿verdad? El taller, donde vos le asignás calificaciones, entonces va en tu proceso, en tu trabajo práctico, por ejemplo, o en tu, que está con la institución. Nosotros estamos dando todo lo que es evaluación, profe, y por supuesto tenemos que respetar lo que dice la institución en todo momento, ingeniero Héctor. Profesor Juan, gracias. dale, profe, profesor Juan. Sí, partiendo de la base de que la evaluación debe formar parte del proceso Sí, de enseñanza-aprendizaje que nosotros desarrollamos y también tenemos que planificar de antemano en el plan semestral. Nosotros ya establecemos, ya distribuimos el tiempo necesario y el contenido, lógicamente, de acuerdo al tiempo que tenemos. También la evaluación, sin la evaluación procesual, estaríamos prácticamente a ciegas llegando al término del semestre. Entonces, yo creo que demasiado importante, y aparte que como proceso, la evaluación como proceso, a lo mejor la metodología de evaluar se podría ajustar, digamos, pero así como tenemos también una reglamentación por el cual tenemos que ceñirnos, hacemos así. Yo creo demasiado importante una parte que el doctor estaba explicando, cuando nosotros le damos un retorno a cada alumno en particular. Yo suelo hacer así, los parciales, nosotros damos y yo devuelvo las parciales, pero en forma particular y explicando a cada uno en toda una clase prácticamente los logros y las deficiencias que ha tenido cada alumno. Es demasiado importante ese momento. Y también tomarlo a la evaluación como un instrumento, como una herramienta para mejorar, porque no sería tan recomendable, diría yo, llegar al término del semestre y a ver si qué pasó, ¿verdad? Creo que incluso esto agradezco y felicito al organizador de este curso, porque la evaluación es una herramienta pedagógica fundamental para el logro de los objetivos, tanto de la materia como también curricular, porque la institución también, nosotros los docentes también tenemos que ir tomando cuenta, tomando en consideración los resultados de las evaluaciones que vayamos teniendo, tanto procesual como final, porque así como está diciendo usted, doctor, que la experiencia nos ayuda bastante. Yo con unos 10 años que estoy en la facultad, voy dándome cuenta de que muchas cosas se puede todavía ir mejorando o se tiene que ir mejorando, y en razón de que también los tiempos cambian, las exigencias educativas cambian. Hoy día nuestro rol como docente es más ayudar al alumno para aprender a aprender. O sea, los contenidos están disponibles prácticamente. O sea que creo que ajustar, digamos, los mecanismos, tanto de contenido, desarrollo de contenido,
como de la metodología de evaluación, es cuestión un poco de gestionar cada docente para al final del semestre tener un resultado satisfactorio tanto para el alumno como para el docente y también, lógicamente, para la institución. Gracias. Gracias, ingeniero Juan y ingeniero Héctor. ¿Hay alguien más que quiere compartir algo con nosotros? Y les voy a enviar, me pidieron ya los materiales. Vamos a hacer un corte acá y van a tratar de contestar la tarea uno y yo voy a tener la tarea de enviarles los materiales de la clase de hoy. Después voy a subir la grabación porque eso tarda un tiempo en procesarse. Y bueno, y entonces, si les parece, ahora son 9:25. 10 menos 5, 10 menos 10, vamos a ponernos en contacto otra vez, contesten todo, yo voy a subirle los materiales y continuamos, ¿qué les parece? Y los que ya contestaron, profe, sigamos mirando para agilizar, digamos. Y podemos mirar, podemos mirar. Por el tiempo, antes de las 12, Héctor, o por qué. No sé hasta qué hora está previsto el curso, hasta las 10 no yo creí que era. Ah, sí, hasta las 10 iba a ser síncrono, ¿verdad? O sea, eran 2 horas, pues, ¿entendés? Va? Pero las 2 horas no Ah, es ya. que es de 8 a 10, ¿entendés? Va? Dale, Ahora profe, sí, como vos díganme. podés escuchar la clase grabada, Héctor. Eh, No, no, sin drama, profe. Dale. No, es de 8 a 12, pero hay media hora, 1 hora para leer los materiales, etcétera, y que eso pueda de repente ayudarnos también en algo a que ustedes compartan también con nosotros. Pero no vamos a terminar a las 12, entonces eso te garantizo, vamos a terminar antes. Nos vemos entonces dentro de media hora. Tenemos que Vale. volver a Le voy a subir yo todos los la materiales tarea uno, y, profe. y si pueden, ¿qué decís, Juan? Tenemos que volver a completar la tarea lo que ya enviamos. No, ese ya está lo que ustedes enviaron. Los que no enviaron nomás. Y yo voy a subir mientras las clases. Si, Dale, si, gracias, doctor. si Gracias. quieren, en 20 minutos por ahí nos reunimos. Así, si prefiere, como el profesor Héctor dijo, en 20 minutos, entonces tratamos de estar otra vez de vuelta. Gracias. Vamos a salir y volvemos a entrar nomás, profe. Y como prefieran ustedes, yo creo que tengo que enviar el link otra vez, voy a decir, Héctor, o el mismo link nomás se usa. Y para mí que el mismo link no lo podemos usar. Dale, entonces yo cierro también y abro en 20 minutos, por ejemplo. Las 10 menos 10 entonces. Oye, dale, gracias.